La erosión del verso. Te habla Alberto Maqueda. Viene nube rara sedienta de espuma. Viene nube rara. Viene nube rara sedienta de espuma, de aparentar la ira de llover toda la tarde o de domar el terciopelo gris de la memoria. En su algodón lo cierto es la dentera, la forma de rozar en lo invisible su carnívoro estilete contra el hielo. Efímera en su inestable transparencia, como todo lo que amé cuando nada era mío. Esa nube rara sedienta de espuma poda la noche y brota más noche, y no hay remedio. Me ha dicho un pajarito. Me ha dicho un pajarito que la muerte es azarosa, que a veces se columpia y se divierte como un niño cuando grita tu nombre o se esconde en el espejo. Debe ser un fastidio esa espera de ser abolido en la nada. Yo también gritaré tu nombre un día cuando la oscura cigüeña del miedo emigre a otra luna y tenga que elegir su rostro predilecto. Me ha dicho un pajarito que cuando leas esto no entenderás por qué la poesía fue devorada en el nido de una golondrina hambrienta, ni tampoco por qué casi nadie conocía lo que amaba. Te quiero y no lo sabes porque vivo entre las hienas, delimitando la pared de un ruido con matices, quizá perdido en una mentira que a nadie ya le importa. Cuando a veces te odio y te olvido simplemente por saber que ni la vida es eso, me duele hasta el color de la alegría. Me ha dicho un pajarito que no podré decir que alguna vez te quise y no te diste cuenta. Quizás sea esto irse un día, dejar de oír ese tambor del pánico, me ha dicho un pajarito. Morir despacio. Morir despacio no se nota. Soñé con peces de hojalata en un planeta inane y luego a plena luz llovía sombra. A fuerza de olvidar la grieta sucesiva del presente y su ilusoria tala contra el tiempo, salí a la calle de otro mundo en el momento exacto en el que solo sirve la envoltura de la risa. Domé los caballos de tu ausencia y me alimenté del miedo. Casi todo era un cúmulo de luz el zarpazo, una rabia de ser su ceguera. Pero vino tu voz a romper a mi playa y solo entonces supe que morir despacio no se nota. La inspiración es insuficiente para construir un poema y los poetas lo saben. Lo que he llamado la voz interior de forma metafórica y por llamarla de una forma algo menos trillada que musa, sumergida en su silencio más profundo, desea salir un día y lo hace con una idea, con una palabra, con un verso o incluso con un tono. Esa es la primera chispa que se prende en la mano del poeta y con ella tiene que lidiar, darle forma y movimiento para que se concrete en un poema que respire. La inspiración, que en su significado etimológico significa soplar hacia adentro, es tan solo el origen del poema o uno de sus momentos, porque inspirar implica también soltar después el aire para que se produzca la respiración, y esto es algo que solo puede hacer el poeta siguiendo su instinto y su esfuerzo. Las musas saben iniciar el fuego, pero no saben cómo se organiza una llama. A veces la chispa es tan poderosa que da la sensación de que se ha prendido una mecha y que el poeta es tan solo el mediador de un cauce que fluye hasta que la voz decide parar y volver a su silencio. Pero
es solo una sensación y evidentemente cuando eso sucede aún queda camino para que ese discurso se convierta en un poema y sobre todo en un poema que encaje en el universo del poemario en el que se va a instalar. La escritura automática o esa moda de escribir un poema a partir de una palabra o una frase que alguien te dice es un ejercicio resultón, un espectáculo circense que no condeno porque lo considero un ejercicio del pensamiento que vale para disfrutar del momento. Si el poema va a formar parte de un libro, ya es otra cosa. El poema hay que trabajarlo y va a sufrir continuos cambios en su forma y en su fondo, incluso como se ha visto, hasta después de haberlo fijado con la escritura dentro de un libro que ya se ha publicado. La inspiración es insuficiente para construir el poema, decía, pero no tenerla también. Cada poeta tiene su método de escritura y su manera de entender la poesía, pero yo soy de los que se sientan a escribir solo si tengo una idea que me ronda en la cabeza o si tengo el extremo de un hilo desde el que tirar para seguir construyendo un poemario. No me obligo a sentarme ni enciendo varillas de incienso para que vengan las musas. Si no tengo nada que decir o impera el silencio en el lugar que habita esa que he llamado voz interior, prefiero esperar a que se manifieste o a que sienta que me busca porque de ello depende también mi existencia. Pienso que el mejor entrenamiento que puede tener un poeta no es sentarse a escribir a ver qué sale, sino leer. Leer mucha poesía, pero no solo poesía. No soy un poeta prolífico y eso se debe, entre otras cosas, a que prefiero gastar mi tiempo de ocio leyendo o con la música. Los poemas que escribo o van a algún poemario o a la basura. Y van a la basura porque son basura, porque fueron un ejercicio que me entretuvo, pero que no consiguieron lo que quería. Me parece una falta de respeto entretener a un posible lector con los entretenimientos de uno cuando sabe de antemano que lo que hizo no vale la pena. Ya está el mundo lleno de libros de poesía que son un pestiño, y lo son porque nacieron sin inspiración y seguramente con el objetivo de labrarse una carrera. La carrera de poeta, pero si los mejores poetas no hicieron ni carrera. Pero volvamos al poema. Para mí el poema es un texto problemático, unas veces más que otras. Y lo es porque aunque lo dé por cerrado, siempre queda el pozo de que aquello se podría haber dicho mejor. No obstante, también hay un momento en el que se tiene que asumir que el poema se acerca ya a lo que se buscaba porque no se puede decir de otra manera. Y si no se puede decir de otra forma, es sobre todo porque también hay que asumir que el lenguaje es insuficiente para expresar con fidelidad lo que se quiere decir. Quizás sea esa insuficiencia del lenguaje la que mueva a los poetas y a las poetas a seguir buscando nuevos modos de expresión y nuevas formas de construir sus poemas. Cuando se escribe un poemario y se comparte, no solo es el poeta el que tiene algo que decir sobre él. De hecho, eres tú quien tiene la última palabra a lo que yo te ofrezco. En este sentido, pienso que eres tú quien tiene que hacer un gran esfuerzo, porque además de interpretar lo que he tratado de expresar, tienes que reconstruir mis silencios, el rastro de todo aquello que el lenguaje no me ha dejado hacer de forma plena, e incluso de aquello que se me ha escapado de las manos sin entender bien por qué tenía que ser así. Tienes la difícil tarea, en definitiva, de sentir el placer estético y el latido de la reflexión, si es que se produce. El libro que te estoy leyendo, como todos los que he escrito quizá, nació después de una caída a las profundidades del Averno. Una caída que sentí más fuerte que otras, pero que también me impulsó a levantarme. Después de eso, en un momento de sosiego en el que ya podía echar a andar, vino la inspiración sin que yo la buscara, y lo hice en forma de cauce irrefrenable hasta que acabé su corpus central. Desde ese inicio ya pude ir tirando del hilo hasta que lo acabé. Luego vino un largo periodo de correcciones, ampliaciones y reformulaciones que no descarto que continúen.
La angustia existencial recorre todo el poemario, seguramente motivado por esa experiencia vital, y por esa razón los poemas que lo integran tienen esa voz, esos temas y ese mundo. Sin embargo, no perdí en ningún momento de vista que lo que tenía que decir en ellos no podía ser un testimonio circunstancial de mi existencia y nada más, sino que tenía que buscar la profundidad o fingirla para que el lector la sintiera como una respiración suya. No se trataba de exteriorizar mi dolor, sino más bien cavar en su lirismo y en su ficción para universalizarlo, dejando que la emoción desbordara el lenguaje y sus límites. Puede que por eso el libro se llame también Fingir la nieve. Recuerdo que durante el proceso previo a la escritura de Fingir la nieve, estaba leyendo En las cimas de la desesperación, un libro de Émile Cioran que tuve que dejar de leer porque sus páginas me dejaban sin aliento. Durante la escritura lo retomé y disfruté del grito existencial que recorre sus páginas. Para Cioran, la lírica surge del dolor. Él lo dice de la siguiente forma. El lirismo representa una fuerza de dispersión de la subjetividad, pues indica en el individuo una efervescencia incoercible que aspira sin cesar a la expresión. Esa necesidad de exteriorización es tanto más urgente cuanto más interior, profundo y concentrado es el lirismo. ¿Por qué el hombre se vuelve lírico durante el sufrimiento y el amor? Porque esos dos estados, a pesar de que son diferentes por su naturaleza y su orientación, surgen de las profundidades del ser, del centro sustancial de la subjetividad, en cierto sentido. Nos volvemos líricos cuando la vida en nuestro interior palpita con un ritmo esencial. Lo que de único y específico poseemos se realiza de una manera tan expresiva que lo individual se eleva al nivel de lo universal. Las experiencias subjetivas más profundas son asimismo las más universales, por la simple razón de que alcanzan el fondo original de la vida. La verdadera interiorización conduce a una universalidad inaccesible para aquellos seres que no sobrepasan lo inesencial y que consideran el lirismo como un fenómeno inferior, como el producto de una inconsistencia espiritual, cuando en realidad los recursos líricos de la subjetividad son la prueba de una gran profundidad interior. Cioran nos invita a vivir como seres líricos. Sin embargo, pienso que vivir así, con tal intensidad, no nos daría ni un respiro. Yo me conformo con hacerlo a través de la voz lírica que recorre Fingir la nieve, una voz que, por otra parte, parece que dialoga por momentos consigo misma, con el lector, con el autor o con un tú indeterminado. El primer poema que te he leído, Viene nube rara, usa en su último verso precisamente el último verso de mi poemario, La ortiga lenta de la noche, que te leí en la temporada anterior. El poema es muy breve y no merece la pena que te explique nada de él, porque ya se encarga de acotar por qué es nube y por qué es rara. El segundo poema, Me ha dicho un pajarito, combina varios temas universales y fundamentales para el ser humano. Son evidentes y no es necesario que te los aclare para que tú los descubras y los reflexiones. Sin embargo, pienso que a pesar de la angustia existencial que se percibe en su respiración, también debería notarse al menos la pretendida indeterminación de ese tú al que se dirige la voz lírica del poema. Eso, y que uso de forma irónica la expresión me ha dicho un pajarito para disfrazar, a través de esa frase hecha que avisa del anuncio de un cotilleo o rumor que se prevé sin demasiada importancia, dos temas que sí la tienen. El tercer poema, Morir despacio, es también un poema existencial. Además, como habrás percibido, vuelve a estar presente lo onírico y cómo su textura repercute en nuestra vigilia. El
El tema que has escuchado durante mis comentarios lo titulé La fractura del mundo. Y hasta aquí este capítulo. Me ha dicho un pajarito que me escuchas con auriculares o en el coche, porque se escucha todo mejor. En cualquier caso, la erosión solo dura un rato y siempre queda tiempo para conocer lo que se ama. Te espero en el siguiente capítulo, en la erosión del verso.